Buen día para todos. Les habla su instructor Mauricio Arrubla. En primer lugar, quiero darle un saludo muy especial a mis aprendices del SENA, a mis alumnos de la Universidad ITM, a mis alumnos de la Universidad Católica, a todos los emprendedores y a todas las personas que nos ven de fuera. En segundo lugar, desearles muchos éxitos, prosperidad y abundancia. Hoy vamos a lograr muchos triunfos. Listo, entonces voy a continuar ya ahora sí con lo que propiamente es clase. Listo, entonces, que es muy sencillo porque la unidad 1 es muy sencilla y vamos a iniciar. Entonces, conociendo el manejo de los ingresos. Los ingresos activos son los que recibimos a cambio del tiempo que trabajamos en una empresa. Entonces, un ingreso activo es cuando ya estoy en una empresa trabajando, yo soy contador, soy secretario, o soy ingeniero, soy operario, entonces eso es un ingreso activo. Entonces, si trabajo, cobro. Si no trabajo, no cobro, no me llega plata. Cuanto más tiempo trabajo, más ingresos obtengo. Cuando menos trabajo, menos ingresos obtengo. ¿Listo? Les recuerdo mi canal de YouTube que es Instructor Mauricio Arrubla Sánchez. Para que lo miren si quieren mirar alguna cosa. Yo ahí tengo mucha información de temas en general, de ingresos. Y están las clases también allí. Entonces, el objetivo de los ingresos activos es que a mí me pagan cuando trabajo, pero hay otros ingresos que son pasivos, lo que llamamos ingresos pasivos, que son ingresos cuando yo hago inversiones que no estoy trabajando allí y me pagan, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo acciones en una empresa, yo no estoy en esa empresa, pero las acciones me pagan dividendos y esos son, yo no estoy trabajando y me llegan platas. O tengo plata prestada y me pagan los intereses, esos son ingresos pasivos. O tengo un carro que alguien maneja y él me liquida, esos son ingresos pasivos porque yo no estoy trabajando allí. Entonces esa es la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos, para que lo tengan en cuenta. Adquiriendo los ingresos. Entonces, aquí hay una cuadrícula y entonces vamos a hablar sobre los temas. Entonces, al lado superior izquierdo dice, están los empleados. Entonces, es una forma de adquirir ingresos. Entonces, por ejemplo, hay una enfermera, hay un ingeniero, hay un contador, hay un obrero. Estos son empleados. Entonces, una forma de adquirir ingresos es siendo un trabajador, trabajándole a una empresa. Listo. En la parte inferior izquierda dice autoempleado. Y allí vemos una foto de un taxista. O sea, yo tengo un taxi y trabajo en mi taxi. Yo me autoempleo. Esa es la forma de ganar mi dinero. Hay una peluquería. Entonces, si yo tengo una peluquería, yo atiendo allí. Y a mí me pagan cada que yo me estoy autoempleando. Y hay una tienda o una venta de minutos, ¿cierto? Una chaza. Y yo trabajo allí y yo me autoempleo. A mí me pagan por servir. Entonces es una forma de ganar mis ingresos. La otra forma de adquirir ingresos es en la parte superior derecha, en el resguardo de la parte superior derecha, que allí podemos ver a Bill Gates y vemos a un empresario, puede ser Arturo Calle o alguna persona de estas importantes. Esa es la otra forma de adquirir ingresos. Monto una empresa con otras personas o solo. Lo ideal es con otras personas y ya soy un empresario, ¿cierto? Si tengo un supermercado donde tengo 10 empleados, yo dirijo, digamos, el supermercado
yo ya soy un empresario, entonces es una forma de adquirir ingresos. Y en la parte inferior derecha está un recuadro donde ya pasamos a ser inversionistas. Ser inversionista es cuando yo invierto en una empresa, pero yo no estoy trabajando allí. A mí me pagan por la inversión que realicé. O cuando tengo acciones de una empresa que me llegan intereses, bonos o TECs, y entonces me pagan por las inversiones en la empresa. Quiere decir que un inversionista no trabaja en la empresa, sino que le llegan dineros de allá de la inversión que hizo, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia en este recuadro, que en una soy empleado, en la otra soy autoempleado, en la otra soy empresario y en la otra soy inversionista. Miremos aquí en venta de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es vender un bien y un servicio? Cuando yo soy un abogado, estoy vendiendo un servicio, ¿cierto? Presto mis servicios. Cuando soy un ingeniero de sistemas, hago un sistema y ese es mi sistema, mi servicio. Odontólogo, arreglo, digamos, una muela, un diente, y a mí me pagan por ese servicio. Soy confeccionista, hago prendas de vestir y a mí me pagan por esas prendas. Soy asesor empresarial, soy asesor en finanzas, soy asesor en leyes, a mí me pagan por asesorar un caso, ¿cierto? Entonces, esas son las bienes, a veces vendo bienes que son materiales como una camisa, o vendo servicios que es mi asesoría, pongamos en finanzas. Ingresos independientes y dependientes. Entonces vamos a ver qué es esto. Los ingresos independientes, ¿qué es? Se obtiene de una actividad económica informal, ¿cierto? O formal, porque también puede ser formal. Se obtiene de vender cosas, ¿cierto? Productos, una camisa, zapatos, entonces a mí me pagan. O servicios, soy abogado, entonces por asesorar en un caso me pagan los servicios. O comerciante, soy un comerciante que vendo y comercializo productos de belleza, por ejemplo. Y entonces son independientes porque soy yo el que estoy haciendo las actividades y me están pagando por ello. O hago una producción y la vendo o se la entrego a un señor que es el que vende. Entonces esos son ingresos independientes. Ahora vamos a los ingresos dependientes. ¿Qué son ingresos dependientes? Se obtienen de prestar un servicio o un trabajo en una empresa. O sea, yo cumplo trabajo, digamos, en el SENA y son 8 horas de trabajo. Entonces, a mí me pagan por ser ingresos dependientes. Yo dependo de una empresa. Yo trabajo en una empresa de asesorías o de venta de calzado y yo soy el vendedor. A mí me pagan por estar 8 horas vendiendo calzados o 10 horas vendiendo calzados. Pues eso es importante, saber cuándo son ingresos independientes o cuándo son dependientes. Estrategias para mejorar los ingresos. La primera estrategia es capacitarte en liderazgo. Es recomendable porque yo, cuando tengo ciertas características para liderar procesos, eso es muy importante. Entonces, es una forma de mejorar mis ingresos, es aprendiendo algo de liderazgo, aprendiendo de negocios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mejoro mis procesos o mis negocios? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde aprendo de estos negocios? Entonces, estoy en una empresa y aprendí mucho digamos, de mecánica. Es importante capacitarme en lo que a mí me gusta, en mecánica, en producción, en ventas, en finanzas, en liderazgo, es importante. La otra estrategia para mejorar mis ingresos es capacitarme en mercadeo. Importante yo
saber mercadear mis productos. Si generé un producto, un servicio, ¿cómo lo voy a vender? Capacitarme en manejos eh, de ventas por internet, que es muy importante ahora, por las plataformas que se manejan ahora. Aprender un poquito de contabilidad, saber hacer ingresos, manejos de ingresos, de gastos personales o empresariales, es importante. Con cursos cortos de 40 horas yo aprendo. ¿Tengo que ir a una carrera? No. ¿Tengo que hacer una carrera? No. Si la puedes hacer, muy bueno, pero si no, te puedes capacitar con cursos cortos. Lo importante es que tú sepas hacer las cosas. En producción, saber manejar producción, capacitarme en producción, en todo lo que yo más pueda hacer, es importante hacerlo. En la otra estrategia para mejorar los ingresos es reducir gastos. Yo debo aprender a controlar mis gastos, a reducir gastos. Dos, la otra estrategia es cambiar de empleo. Si veo que mi empleo me están pagando muy poquito, ya llegué a mi nivel y ya estoy estresado en él y quiero cambiar de aire, es bueno cambiar de empleo porque pues, busco nuevos horizontes, ¿no? Donde me paguen mejor o generar nuevos procesos. Vender inversiones que no generen la otra estrategia es vender inversiones que no me estén generando ganancias. Por ejemplo, si yo tengo un terreno baldío donde nunca produzco nada, sino que tengo esa tierra ahí, pago impuestos, pero nunca tengo nada. Entonces es bueno, digamos, en un caso así, venderla para yo poner a producir algo o poner a producir el terreno, no necesariamente venderlo, sino analizar qué estrategia puedo hacer para mejorar mis ingresos. La otra estrategia es hacer inversiones de largo plazo, digamos, invertir en una empresa, en mercado de bonos, de acciones, de TES, donde yo pueda meter mi dinero que me genere una rentabilidad. La otra estrategia para aumentar mis ingresos es dar asesorías en algo que yo sepa hacer. Yo sé producir, yo sé de producción de calzado, entonces pongo una empresa de asesorías de producción de calzado. Eso me genera, es una estrategia para aumentar mis ingresos. En asesorías en lo que yo sepa. Aumentar las ventas independientes, como lo veíamos ahora, que hay ventas independientes, que yo vendo productos, productos, venta de servicios o producción, ¿cierto? Entonces, esta es otra estrategia para aumentar los ingresos. O en un mercado de acciones, empezar a invertir en acciones. Acá en mi canal de YouTube, que es Instructor Mauricio Arrubla, yo allí enseño cómo manejar acciones o cómo invertir en acciones con un banco o con una corporación financiera. Un mercado de futuros o un mercado en general de bonos o acciones. Entonces es importante ir aprendiendo. Profe, es que a mí me da miedo, pero lo podemos hacer de una forma segura a través de fondos de inversión. Ahí hay un cursito o tengo una clase en mi canal de YouTube, como hay 10 minuticos, cómo explicar cómo se hace eso. Bueno. Realizar un presupuesto de ingresos y gastos. ¿Cuáles son las pautas para la planeación? Entonces, entradas igual a los gastos. Determinar los ingresos y los gastos de la familia. Establecer cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables. En situación de crisis, reducir los gastos variables. Esto es importante porque ¿qué vamos a hacer ya ya en la unidad 3? Es hacer un presupuesto. Pero es importante yo ir determinando cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables y cómo reducir gastos variables en caso tal. O sea, yo debo hacer un presupuesto, ya lo vamos a aprender a hacer en la unidad 3, de mis ingresos, si me entra plata porque yo trabajo en una empresa o porque tengo ingresos, me llega una pensión, o hago trabajos por aparte y entonces las horas extras, todo eso son ingresos. Aquí lo vamos a aprender a hacer. Y en los gastos, cómo controlar, digamos,
los gastos hormiga, que son gastos que yo hago de bolsillo cuando tengo plata en los bolsillos, que me la voy gastando en cosas innecesarias. Cómo controlar esos gastos, cómo controlar los gastos de alimentación, en ropa, en vivienda, en servicios públicos, cómo controlar el agua, la energía, ¿cierto? Que hay que ponerle cuidado para que eso no nos vuelva un problema. Aquí ya en la última diapositiva, ¿qué se sugiere? Llevar un control de los ingresos y de los gastos, hacer un presupuesto de ingresos y gastos. 2, ahorrar mínimo el 10%. Si yo me gano el mínimo, es importante el mínimo, o me gano 10 millones de pesos, es importante ahorrar como mínimo el 10% de mis ingresos. Profe, pero es que yo gano el mínimo y eso a mí no me da para vivir. Tiene que ser la forma. O que si me gano 10 millones, pero no, a mí no me da la plata para ahorrar, es que no, ¿cierto? Porque siempre van a haber disculpas. Entonces, esto lo debemos mirar de alguna manera así. Si digamos tú ganaras el mínimo y el jefe te dijera, no, o 1.200.000, y el jefe te dijera, no, es que yo no le puedo pagar 1.200.000. Aquí por la economía voy a tener que cerrar, entonces para no echarlo a usted o no echar a todos los compañeros, o se acomoda, digamos, a que yo le baje el salario, digamos un jefe, si le dijeran eso a usted en 100.000 pesos, o te quedarías sin empleo. Entonces uno de pronto le toca aguantarse, ¿cierto? O irse a buscar otro empleo, o buscar otro ingreso por aparte, pero uno no permiten, pues inicialmente no renuncia. Entonces es una forma de mirar cuando a uno le dicen, hombre, ahorrate el 10% mínimo, pero ese 10% no es para que yo me lo gaste, no, ese 10% es para que yo en un futuro haga inversiones, para que yo en un futuro compre una casa, compre algo que me genere una mototaxi o poner un negocio, ¿cierto? Es con ese fin, es el 10%. Esa es una recomendación o sugerencia. 3, comprar lo necesario, comprar lo básico y no excederme o en invitaciones o en gastos excesivos o en que tomo cerveza o que me gusta mucho ir a bailar o a gastar con los amigos. Entonces, o voy mucho a cine, ¿no? Entonces, uno controlar estas cosas. Y 4, estudiar finanzas personales, como lo están haciendo aquí a través del SENA o de cualquier curso que haya, o en mi canal de YouTube, Instructor Mauricio Arrubla, que ahí también hay información. Entonces es importante eso, que como a manera de conclusión. Y vamos ya damos por terminada la sesión de hoy. Voy a dar unas 2 conclusiones o 3 o 4 conclusiones del curso de hoy, y luego les voy a abrir los micrófonos para que ustedes pregunten lo que quieran, lo que no entendieron o quieran aportar lo que vea. A mí me pasó este profe, usted lo cuenta. Entonces las conclusiones de las sesiones del día de hoy son las siguientes. Primero, el ingreso activo es cuando recibimos dinero por nuestro trabajo, o sea, estamos allá cumpliendo un horario. El ingreso pasivo es cuando los activos trabajan para mí, sin necesidad de yo estar trabajando allí. 2, las formas de adquirir ingresos son como empleado, como autoempleado, como empresario o como inversionista. Entonces es importante que yo la sepa para ver dónde yo me quiero ubicar. No, es que yo quiero ser empresario, que yo quiero ser inversionista. Bueno, 3, la mejor estrategia para mejorar los ingresos es capacitarte constantemente. Y cuando tú te capacites, ponerte activo, hacer lo que hay que hacer. Un nuevo empleo, un nuevo proyecto. 4, llevar un control de tus ingresos y de tus gastos y un 10% mínimo de tu ahorro. Y 5 es ahorrar mínimo el 10% de tus ingresos, pero eso no es para gastar, sino para invertir en un futuro. Hasta ahí lo que tenía preparado para el día de hoy. Ya si alguien